La información está en el núcleo, con José María Costa. Seguimos en el núcleo y tenemos en comunicación a Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Alex, ¿cómo te va? Buenas tardes, José Costa te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la llamada. No, gracias a vos, Alex, porque nos parecía importante abordar este tema que en plena campaña fue como caballito de batalla de muchas batallas que se llevaron y de repente terminó la campaña y al parecer pasaron las elecciones y no se habla más. ¿Nos contás en qué momento y en qué situación está el tema de la discapacidad hoy en la Argentina? Sí, bueno, la discapacidad está pasando una situación muy compleja, muy complicada. Nosotros hace rato venimos planteando que estamos en emergencia. Todo lo que es discapacidad en Argentina lo financian las obras sociales, las prepagas, el Estado es un componente pequeño, que son solamente 23.000 afiliados de Incluir Salud. Todo pero el Estado fija los aranceles en un directorio, es como un Excel en donde dice cuánto es el valor de cada una de las prestaciones, un centro de día, un profesional. Eso se dejó de actualizar desde diciembre del 24, ¿no? Y en diciembre fue solamente el 1%, o sea, estamos lejísimos con la inflación. Estamos a más de un año sin actualizaciones. En ese marco, en ese contexto surge la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada con 2/3 en diputados y senadores. Se la veta el presidente, se rechaza el veto y además fue promulgada en el boletín oficial después de rechazarse el veto con 2/3 en ambas cámaras. Sin embargo, la ley no se está aplicando. Es así que hoy la discapacidad, además de estar en emergencia, está colapsando. Hoy los profesionales empiezan a dejar de atender a personas con discapacidad porque no pueden seguir atendiendo con una sesión de 12.000 pesos, un psicólogo, un terapista, un transportista lleva a una persona a su rehabilitación y cobra 540 pesos el kilómetro, y mientras que el costo del combustible o de los repuestos es exponencial lo que fue aumentando. Claro. Y la misma realidad pasa con los costos de las instituciones o de los hogares, de los centros de día, que van aumentando. Hoy nos encontramos con instituciones que ahora tienen que empezar a pagar aguinaldos, sueldos, honorarios y gastos muy enormes para la institución, que representan un gran porcentaje del ingreso de la institución. Hoy los ingresos son inferiores a los egresos. No, la plata que entra no alcanza para cubrir los gastos y las instituciones están altamente endeudadas, en principio con Arca, muchas, otras con deudas bancarias o con deudas de distinta índole. Bueno, estamos en un estado de desesperación, estamos apelando a la Agencia Nacional de Discapacidad, al Ejecutivo para que nos pueda dar respuesta. Recientemente nos informaron de un aumento que oscila entre el 29 y el 35% de una prestación para empezar a cobrar a partir de febrero, marzo, abril del año que viene, porque además cobramos a 90 o 120 días. Y bueno, y si hoy no se inyecta recursos en las instituciones, el sistema continúa colapsando y nos quedamos sin prestaciones y las personas con discapacidad se quedan sin atención, sin apoyo, sin cuidado, sin rehabilitación. Es una situación de desesperación lo que estamos viviendo. Alex, ¿y los gobiernos provinciales o municipales, en el caso de Provincia de Buenos Aires, pueden hacer algo, no pueden hacer nada? ¿Tienen eco ustedes ahí o no tienen ningún tipo de eco al respecto? Bueno, nosotros lo que solicitamos, en principio que queda claro que la responsabilidad del financiamiento de la ley 24.901 es una responsabilidad federal, nacional. Exacto. Sin embargo, visto la gravedad de la situación, le solicitamos a los gobiernos provinciales que puedan tener políticas de acompañamiento con las instituciones, llámese exención de ingresos brutos, de impuestos municipales, ABL o políticas paliativas hasta que se pueda solucionar el tema y aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Hasta el momento eso no estaría sucediendo, pero bueno, estamos insistiendo en todas las provincias para que puedan tener una política solidaria con este sector que le está pasando tan mal y que está expresando que no puede sobrevivir mucho tiempo más sin su acompañamiento. En el medio de todo esto pasaron, como pasa muchas veces en Argentina, se tiran consignas
y después la realidad. A veces dicen, son reales, o muchas veces dicen, no, esa consigna era falsa, como es. Hay miles de pensiones otorgadas a personas que no tienen discapacidad. Terminó esa auditoría, el gobierno dijo que iba a hacer. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó en el medio de eso? Bueno, en principio fue una auditoría que estuvo llena de inconsistencias, de problemas técnicos, tal es así que hubo un amparo. Todo esto que yo digo lo pudo revisar en un juzgado federal, hubo un amparo colectivo y el juez ordena la restitución total de las pensiones que fueron dadas de baja producto de estas inconsistencias. Quiero aclarar que nosotros desde CAIDI no estamos en contra de que haya la auditoría, de que el Estado sea transparente. Lo que no avalamos es que se audite mal y que se saque el beneficio de las personas que verdaderamente lo necesiten. Claro. ¿No? Que no sea un motivo para romper una política pública esta auditoría. Esta auditoría pública que ahora tiene que restituir las pensiones, le tuvo un costo para el Estado Nacional de 23.000 millones, ¿no? Y es un costo que ahora la tienen que volver a comenzar la auditoría, fue fondos públicos mal utilizados y sobre esto no se habla. Claro. Claro, sí, ese es un tema que no es menor. Y el resultado que dio, o sea, no es valedero porque estaba mal hecho, básicamente. Claro, dieron de baja 110.000 pensiones, más de 110.000, y el juez ordenó la restitución total de todas las pensiones porque por la cantidad de inconsistencias que tenía el proceso de auditoría. Imaginémonos que a cada persona le llegó una carta de documento o una segunda carta de documento. Bueno, está plagada de situaciones que, además de tener errores técnicos, tiene un alto costo para el Estado. Claro, que no es un dato menor. Vos me dijiste que le llegó más de 110.000 personas. En total en la Argentina, a hoy, con el fallo incluido, ¿cuántas personas son las que acceden a una pensión por discapacidad? Son aproximadamente 1.200.000 pensiones hay. Hay, según el INDEC, el 12,9, el INDEC en 2010, que relevó discapacidad, el 12,9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando, al día de hoy, de cerca de 6 millones de habitantes. Claro. Solamente tienen pensión 1.200.000. No es que se dio... como hay un argumento que sostiene ciertos sectores de la ANDIS en donde plantean que acá hubo una guerra, que pasa que hay tantas pensiones. Bueno, las pensiones no son planes sociales, son una política pública que busca compensar la desventaja que genera a la persona la discapacidad producto de tantas barreras y tantas situaciones que una persona con discapacidad tiene una dificultad adicional para conseguir un empleo, para un niño tiene una dificultad adicional para ir a la escuela, y así en cualquier ámbito de la vida, para circular en la vía pública, la accesibilidad. Lo que busca la pensión es tener una política de poder compensar toda esta enorme desventaja que genera la vida para las personas con discapacidad producto de estas barreras. Claro, en ese punto, Alex, perdón la expresión, pero me pongo en lugar de estos que están en la vereda opuesta, ¿viste? Tipo abogado del diablo, y te dicen, ¿y qué culpa tengo yo de que vos tengas una discapacidad? No, bueno, ¿qué culpa uno tiene que los chicos quieran estudiar o que una persona se quiera curar? Es una responsabilidad del Estado, ¿no? Acompañar a las personas más vulnerables, ¿no? Es una responsabilidad social, o sea, ¿qué hacemos entonces? ¿Los abandonamos? O sea, ¿qué conlleva esta misma pregunta? ¿No? ¿Por qué yo me tengo que hacer... ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo? Y bueno, y si no, ¿qué haría el Estado con estas personas? ¿Cuál sería la política pública? ¿No? Una persona, imaginemos, con una discapacidad severa, muchas veces necesitan que le den de comer en la boca, o tienen situaciones además agravadas por situaciones de salud, las dejamos que se mueran. Entonces la situación es grave, ¿no? Me parece que los funcionarios que tienen este discurso además desconocen la situación de las personas con discapacidad. Nosotros planteamos que bueno, que el Estado tiene que acompañar con políticas públicas a los sectores, en especial a los más desprotegidos, que por otro lado la incidencia que tiene en el presupuesto
la discapacidad se demostró cuando se aprobó la ley de emergencia en discapacidad que es bajísima, que es del 0,2 al 0,4% del PBI. Claro, no mueve el amperímetro, como se diría. Alex, Alex, la última consulta, gracias a la comunicación. ¿Qué se le dice al resto de la sociedad que por ahí no tiene en el día a día, en lo cotidiano, la convivencia de una persona con discapacidad, y del otro lado está escuchando todo el tiempo estos discursos como el que te acabo de decir yo a vos? ¿Qué se le dice? Que bueno, que uno, en principio, uno nunca está exento de necesitar del Estado, ¿no? Todos de alguna forma nos valemos del Estado. Nuestros niños cuando van a la escuela utilizan el Estado, el sistema público, lo utilizamos en la salud. En ocasiones hay situaciones de vulnerabilidad económica o jubilados que tienen tarifas reducidas. No, el Estado lo utilizamos todo el tiempo. No tiene que tener una función social también el Estado. No podemos tener un Estado que sea únicamente para cumplir con metas fiscales. No, nosotros lo que decimos, y por otro lado, nadie está exento de la discapacidad, ¿no? En algún momento la vida nos sorprende y nacen chiquitos, o bien podemos adquirir a lo largo de la vida una discapacidad física o de otro tipo, y también todos algún día vamos a envejecer, y la discapacidad y la vejez muchas veces están muy cercanas. Perfecto. Alex, muchísimas gracias por tu comunicación y ojalá que el 2026 tengamos una situación un poco mejor y que las personas con discapacidad vuelvan a tener un trato digno como el que tuvieron ante otras etapas en la Argentina. Dale. Bueno, muchas gracias por la nota y por difundir, y bueno, la situación que estamos pasando es muy difícil y bueno, Dios quiera que sea como vos decís. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente.